Saludos cordiales, alumnos y alumnas del curso de Antropología Jurídica. En esta oportunidad para conversar, disertar sobre el tema número 9 de nuestra tercera unidad y se titula Naturaleza y funciones del derecho. Eh, para desarrollar este tema parto señalando que son diversas las definiciones que se han dado al derecho, ¿no? Por ejemplo, Adamson Hoebel, sostiene que el derecho es un instrumento fundamental para la configuración y conservación de las culturas. Por su parte, Dupasquier lo define como la ordenación social e imperativa de la vida humana, orientada a la realización de la justicia, en cuya definición están contenidos diversos elementos, ¿no?, sobre la idea del derecho. ¿Cuáles son esos elementos? Su fundamento, su contenido, su forma e instrumento y finalmente su fin supremo. ¿Y cuál es el fin supremo del derecho? La justicia social. Muy bien, ¿no? Esta definición de Dupasquier, ¿no es cierto?, coincide con la teoría tridimensional del derecho, porque está constituido o integrado por tres elementos. Primero, un orden o norma. Dos, por conductas o acciones humanas. Y tres, por valores. ¿De quién? De la sociedad humana. No obstante, a este importante aporte, ¿no?, definición de Dupasquier, según muchos tratadistas, estudiosos del derecho, deja todavía significativos interrogantes de carácter epistemológico. Por ejemplo, ¿por qué es necesario e imperativo el orden en la vida social humana? ¿Mm? Dos, ¿a qué se debe que este orden está orientado a la justicia? Tercera pregunta, como puede haber otros más. ¿Qué hace que se junten los seres humanos para vivir en sociedad? O sea, ¿por qué nos unimos en grupos, en sociedad, en comunidad para vivir? ¿No? Son preguntas capitales que se refieren no solo a la razón de ser del derecho, sino a la razón de ser y la naturaleza misma de la sociedad. Son preguntas que no tienen respuesta en las esferas psíquicas ni en el mero ámbito de la cultura, pues las respuestas radican en la naturaleza intrínseca propia de la especie humana. ¿Y cuál es la naturaleza intrínseca de la especie humana? ¿No? Su naturaleza biológica y su naturaleza social. Cuando hablamos del derecho en las sociedades de economía simple, como las comunidades indígenas y pueblos indígenas, hacemos referencia a la proposición de Malinowski, ¿no?, de cómo el fundamento de la interacción de toda sociedad depende de la existencia de modelos de reciprocidad entre sus miembros, planteamiento que es recogido y completado por Paul Bohannan cuando explica que el derecho es un cuerpo de obligaciones vinculantes, obligatorias, que se mantiene vigente por el mecanismo específico de la reciprocidad y función siempre inherente a la estructura social. Pero, ¿qué es la reciprocidad? Me encantaría que ustedes hagan una investigación, ¿no es cierto?, para entender lo que está queriendo decir Malinowski. En efecto, no hay otra explicación más convincente que la que se refiere a la reciprocidad como base natural de la existencia del derecho. Pregunta de examen: ¿qué es la reciprocidad? Para la antropología jurídica, este es un aspecto medular que hemos tratado de explicar al hablar de la naturaleza y la función de la sociedad como la única forma de supervivencia de los individuos de las especies gregarias, o sea, de las especies que viven en manadas, en grupos, ¿no? Desde el punto de vista objetivo, el derecho es un conjunto de normas doctrinales y disposiciones positivas concernientes a los órganos de la administración pública,
a la ordenación de los servicios que legalmente le están encomendados y a sus relaciones con las colectividades e individuos a quienes atañe tal ordenamiento. El derecho, o sea, las funciones del derecho, no pueden entenderse desligadas de la reciprocidad ni de la moral, de la reciprocidad como explicación de la integración social, de la moral como la única forma de alcanzarla y mantenerla. Como la función del derecho es la de canalizar y dirigir las instituciones e imponer una conducta obligatoria, vinculante, no espontánea, entonces se puede entender también el derecho como una técnica, o sea, la técnica de la coexistencia humana. Concluyo señalando que y como la técnica del derecho se concreta en un conjunto de principios y reglas, ¿no? Entonces, la técnica del derecho se concreta en un conjunto de principios y reglas, leyes y normas que tienen por objeto, ¿no?, el comportamiento recíproco de los hombres entre sí. Con esto damos por finalizado la explicación de este tema y nos estamos viendo la próxima clase.